Y como siempre, en este horizonte de información para llevarles por todo lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Esta es nuestra función, es nuestra pasión y espero que para ustedes también sea un recurso para la formación de nuestra opinión pública. El presidente Biden habló el día de ayer ante la nación. No debemos de olvidar que el próximo día 30 de este mes de abril, Joe Biden cumplirá 100 días al frente de la administración más importante desde la óptica de los países, que es la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Biden resaltó el impresionante progreso de los Estados Unidos en la lucha en contra del COVID cuando se dirigió a la nación, habló desde la Casa Blanca. El presidente Biden cumplirá en unas cuantas horas más, en un par de días, 100 días al frente de la presidencia, un cargo que es una tradición política en los Estados Unidos, que según los historiadores, esta fecha, o sea, los 100 días, fue una fecha que se empezó a marcar en el año de 1933 con Franklin Delano Roosevelt, cuando se embarcó en un rápido despliegue de medidas para contrarrestar la gran depresión que se vivía en la Unión Americana. Algunos temas que Biden tratará en su rendición de cuentas serán el COVID, el empleo, la economía, la unidad que es tan importante entre las sociedades, esta o la que sea, la política exterior, la migración, las armas, el cambio climático, ya con esos temas, ¿no? Obviamente hay muchas cosas más en la agenda, algunos asuntos que tienen que ver con la, la, el tiempo que venga después de la pandemia, porque después de la pandemia estamos completamente convencidos vendrá una época de auge. Ya dentro de las cosas que está anunciando, el presidente Biden está diciendo a la gente que, por ejemplo, que ya ha sido vacunada. Ustedes ya pueden salir en el exterior sin cubrebocas, a menos que estén en un lugar en donde haya mucha concentración de personas, pónganselo. Ya pueden incluso ir a reuniones muy selectivas, muy pequeñas, y no usarlo. Esto se puede hacer. Bueno, ya se ha venido haciendo cuando un grupo de personas, 3, 4, 5, llega a un restaurante y se decide a comer, pues en este momento se quita el cubrebocas, se convive y cada vez se ve una mayor presencia de gente en los restaurantes. Ya los viernes, sábados, incluso los domingos, a la hora de la comida, están los restaurantes llenos. Hay mucha incidencia de gente, de clientes que van a convivir. Y todo esto con una gran voluntad. Después de tanto confinamiento, la gente sale a las calles. Ya el presidente Biden habla de que empieza a haber tiene que haber un relativo relajamiento consciente. No es nada más cuestión de que, órale, ya, vámonos al destape. No, es una cuestión razonada, consciente, responsable. Ahora que muchos millones de norteamericanos han sido vacunados, ya tienen una seguridad y esta seguridad se les ha dado la vacuna y este reto de haber llegado a 200 millones de personas en los 100 primeros días, 200 millones de vacunaciones en los 100 primeros días de su administración. Esto será parte de lo que estará informando el presidente Biden a detalle en un par de días. Fíjense este razonamiento que hace Christopher Landau. Este hombre fue, hasta hace poco, el embajador acreditado por Washington para México. Dijo, Andrés Manuel López Obrador adoptó, como presidente de México, una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico. Les permitió actuar, pues considera que es una confrontación imposible de ganar. Esa es la percepción que tiene el presidente de México de la lucha en contra de los cárteles, de la droga. Christopher Landau dijo que la semana pasada, en una mesa redonda organizada por el Consejo de Embajadores estadounidense, dijo que
el Ejecutivo Federal mexicano considera que enfocarse en el combate de los cárteles es una distracción parecida a lo que fue, por ejemplo, y aquí lo pone como una especie de, mira, a ti también te pasa, con lo fue la guerra de Vietnam, allá con los tiempos del presidente Lyndon Johnson, o otros, ¿no? Como es el caso del propio Kennedy. Afirmó que López Obrador adoptó básicamente una actitud de laissez-faire, o sea, de dejar hacer al narcotráfico, lo que representa un problema para el gobierno de los Estados Unidos, pues se calcula que el narcotráfico controla en México entre un 35 y un 40% del territorio mexicano. Y remató y dijo, pienso que no hay duda que los cárteles del narcotráfico juegan un papel amplio en la gobernanza de México. Sobre la captura de Ovidio Guzmán en el 2019, señaló que el gobierno de López Obrador dejó ir al hijo del Chapo Guzmán porque no quería tener más derramamientos de sangre generalizadas en Culiacán. Dice, la verdad es que el ejército mexicano fue superado en armas. Eso es lo que dice Landó, ¿eh? Acerca del atentado en contra de Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la Ciudad de México, Christopher Landó consideró que nunca hubo un ataque tan descarado como el que sufrió García Harfuch en la capital, en el corazón de la Ciudad de México. Y dice que para su sorpresa, el gobierno central mexicano no hizo absolutamente nada, no reaccionó. Christopher Landó calificó como desastrosa la captura por parte de Estados Unidos del general Cienfuegos, este general que fue en el sexenio pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las acusaciones de narcotráfico y su eventual liberación, un mes después de un acuerdo con México, fueron por esto, fueron porque se dejó el tema de Cienfuegos con tal que el gobierno mexicano siguiera colaborando con el gobierno de Donald Trump, bueno, él decía con el gobierno de los Estados Unidos, para la contención de todos los migrantes que se agolpan en la frontera sur de los Estados Unidos. Al hablar de la relación entre el presidente López Obrador y Donald Trump, Christopher Landó reveló por primera vez que Washington evitó presionar al presidente de México en otros temas ante la ayuda para controlar la migración. Es decir, Donald Trump tomó la opción de llevarla leve con el presidente mexicano para que el presidente mexicano se sintiera a gusto ayudando a los Estados Unidos en la contención de las olas migrantes. Landó achacó el fracaso del PAN a su incapacidad de proporcionar a los ciudadanos un cambio real en el 2000. Confesó haber visitado al dueño de América Móvil, a Carlos Slim, para solicitarle a nombre del gobierno de los Estados Unidos no comprar equipos de telecomunicaciones para la nueva red 5G ante lo que consideraban un peligro estratégico. Y obviamente al decir no comprar equipos de 5G, lo que está implicando Landó es que Carlos Slim pudo haber comprado equipos de 5G chinos. Pero en esta lucha tecnológica, Estados Unidos, por supuesto, que lo que quiere es que los equipos de 5G en México y en cualquier otra parte del mundo en donde se pueda negociar, sean equipos que tengan que ver con Estados Unidos. Y dice Christopher Landó que luego del fracaso que hubo por los gobiernos panistas para cambiar el esquema político mexicano y el esquema político mexicano instaurado por el PRI, pues llegó Morena y se convirtió en la esperanza de que todo esto cambiara. Y ahí están los resultados, sin implicar más, o sea, como diciendo, ahí se ven. También decir que en la relación México-Estados Unidos hubo una temática que se abordó el día de ayer entre el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y el fiscal general de México, el titular de la Fiscalía General de la República, que es Alejandro Gertz Manero. Hablaron de diferentes temas que reiteran para trabajar de manera conjunta, abordar cuestiones de aplicación de ley que afectan a personas, a comunidades en ambos países. Discutieron, por ejemplo, el combate a la delincuencia organizada,
que es transnacional, la interrupción de cadenas de suministro de drogas ilícitas, el tráfico de armas y también el tráfico de personas. Garland y Gertz hablaron amplio de este tipo de temas para trabajar de manera conjunta. Hay que poner una tilde a este problema, porque en semanas anteriores, luego del arresto del general Cienfuegos en los Estados Unidos, vino una reacción tremenda del gobierno del presidente López Obrador, que emitió una ley en donde se impide a agentes extranjeros operar en México sin que haya de parte de estos agentes extranjeros un reporte explícito a las autoridades mexicanas, cosa que hasta este momento no ameritó de parte de los Estados Unidos ningún tipo de reacción oficial, aunque se ve obstaculizada la investigación de las agencias investigadoras de los Estados Unidos en México. Hablo del FBI, hablo de la DEA principalmente, y de otras organizaciones que tienen que ver con el corte, digamos, migratorio, como es el caso del ICE o como es el caso del Homeland Department, en donde había arreglos con México que, pues, por el momento creo se ven un tanto detenidos. Estados Unidos lanzó una operación que se llama el Operativo Centinela para identificar y actuar en contra de traficantes de personas mediante la revocación de documentos de viaje, suspensión de entidades comerciales, congelamiento de activos financieros. O sea, lo que trata esta operación Centinela, a decir de Alejandro Mayorkas, que es el secretario del Homeland Department, es el que estos polleros, que algunos hay que reconocerlo, si pasan del lado norteamericano es porque tienen visa. Bueno, hay que quitarles esa visa para que no puedan operar de manera libre. No se trata que los polleros no tengan una lupa observable por las autoridades norteamericanas. Ejemplificó, por ejemplo, que agentes de la patrulla fronteriza encontraron cuerpos de 250 migrantes que murieron en camino a Estados Unidos en el año pasado, en el 2020. Unas 168,000 personas fueron detenidas por agentes de la patrulla fronteriza en la línea limítrofe con México en marzo, nada más en marzo. 168,000 personas, un recuento mensual que es el más alto desde hace 20 años. En marzo del 2001 hubo un recuento parecido a este. Aquí hay un tono que se me hace importante, que es que la cifra es creciente. Si alcanzó estos 168,000 migrantes rechazados por la línea fronteriza hacia México, como hacía 20 años no pasaba, puede ser que el mes de abril sea un mes peor y el mes de mayo sea otro peor, y así nos vamos. Joe Biden acaba de nominar al alguacil del condado de Harris, Ed González, como director del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, agencia responsable de las detenciones y de las deportaciones de inmigrantes, así como de investigar las actividades delictivas de los extranjeros en el país, según confirma la Casa Blanca en un comunicado el día de ayer. Ed González criticó las políticas migratorias del presidente Trump en una publicación de Facebook en julio del 2019. Ed González se opuso a las redadas radicales de inmigración, argumentó que la gran mayoría no representa una amenaza para los Estados Unidos, y Ed González limitó los vínculos entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. En el 2017 puso fin a la participación del condado de Harris en un programa que aumentaba la cooperación entre las fuerzas del orden del condado con las fuerzas del orden federales en términos de migración, y dijo el condado de Harris no le va a entrar. Bueno, González tendrá que ser confirmado por el Senado. Ahí, como ustedes saben, hay 100 escaños, divididos 50-50, más un voto de calidad, que sería el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Entre demócratas y republicanos tendrán que dirimir este tema. Todo aparenta a que Ed González, no obstante, se pronunció siempre en contra de las políticas del presidente Trump. Ahora que lo propone el presidente Biden, vaya a ser ratificado por el Senado. Es importante, es fundamental que lo ratifique el Senado, porque si no, pues esto no progresa.
También decir que Estados Unidos ha acordado capacitar agentes de la fuerza guatemalteca responsable de proteger las fronteras en ese país, de frenar la inmigración irregular. La oferta se produjo durante una videollamada entre la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Estados Unidos enviará elementos del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a Guatemala a contener la migración, ayudará a Guatemala a construir refugios para migrantes, apoyará a migrantes a regresar a su vida normal en sus comunidades, y el acuerdo se produce en medio de un aumento en el número de niños no acompañados que llegan a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos hay muchos guatemaltecos. Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dice que en materia de seguridad fronteriza, establecer una nueva fuerza de tarea conjunta es vital para la protección fronteriza. El gobierno norteamericano, asegura, ofreció capacitación en esta materia y estará anunciando la llegada de elementos que nos van a ayudar en Guatemala para estos objetivos que estamos proponiendo. También decir que en Europa, en otro frente, Bruno Le Maire, que es el ministro de Economía y Finanzas de Francia, dice que el futuro de la Unión Europea depende de asegurar su independencia tecnológica de China y también su independencia tecnológica de los Estados Unidos. Ahora que viene una nueva ola con la 5G, lo que dice Le Maire es: Europa debe de tener su propia tecnología, ni depender de la China ni depender de la norteamericana. El momento es clave porque todos los países ahora están empezando a engarzarse hacia lo que son las nuevas tecnologías que producirán, de lo más importante, es el que haya vehículos autónomos que van a cambiar totalmente el ritmo de la comunicación a nivel de movilidad terrestre. Y si Europa dice, no quiero lo chino, implicaría que quería lo norteamericano. Pero si ahora dice Le Maire, es que no solamente no es lo chino, es tampoco lo norteamericano, tendríamos que desarrollar nuestras propias tecnologías. Europa, un bloque; Estados Unidos, otro bloque; China, otro bloque. La tecnología se fragmentaría en el mundo y llegarían a generarse diferentes tecnologías que tardarán décadas en unificarse otra vez. Eso pasó, por ejemplo, con la electricidad. Los sistemas conectores de electricidad en Europa son diferentes a los de América. Los sistemas conectores de electricidad en América son diferentes a los de China. Y los de China son diferentes a los del Japón. Y así sucesivamente. Algunos están basados en 240 voltios, otros en 110, unos en 60 amperes, otros en 50, y así. O sea, cuando no hay unificación, vienen propuestas diferentes que con el tiempo confluyen. Como estoy seguro, vendrán diferentes con la 5G y confluirán en algún tiempo. El caso de México, el día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 2 candidatos a sendas gubernaturas en Michoacán y en Guerrero, por el partido político en el poder, por Morena, no van a ser permitidos definitivamente a ser candidatos a gobernador, ni por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ni por Michoacán, Raúl Morón. Dice Félix Salgado Macedonio: está bien, yo respeto la decisión del tribunal, pero la última palabra la tiene el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, o por lo menos así lo interpreto, que Félix Salgado Macedonio, si no tiene una candidatura oficial, se irá como marca libre, ya ni siquiera independiente, no, libre. Es decir, él parece que lo que está diciendo es: yo voy a hacer mi campaña, voy a buscar que voten por mí y después pues escribieran mi nombre en la boleta, que es un reto y una afrenta a las autoridades electorales. Hasta aquí la información en este horizonte de noticias y como siempre agradecemos
a nuestro querido público, fundamentalmente mexicanos y latinos en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí en este horizonte. Y también invitarles en unos minutos más que estén con nosotros en la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras plataformas, aplicaciones en iOS y en Android, y nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en Estados Unidos, 105 estaciones de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y les agradezco siempre el favor de su atención.